Hoy tenemos una conversación directa con Julio Saavedra, Procurador General de la Nación. Hacemos un balance de lo que va de esta administración en cuanto a las diferentes acciones legales y seguimiento como abogado del Estado. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y nuestro invitado de hoy es el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra. Licenciado Saavedra, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, bien, gusto de saludarlas. Bien, pues para iniciar hagamos un balance de lo que va de gestión. Cuénteme qué es lo que le ha llamado la atención y qué es lo que más le ha preocupado en estos meses. Bueno, definitivamente lo que más me ha llamado la atención es digamos, los retos que para el cargo y para dar respuestas en el corto plazo sobre las exigencias que la sociedad, que la ciudadanía tiene. Especialmente los posicionamientos jurídicos de la Procuraduría General de la Nación en los casos penales de alto impacto. Entonces ha sido un reto, pero estamos trabajando en ello. También los casos de los arbitrajes internacionales de inversiones han sido un reto muy importante y también un tema fundamental para la Procuraduría, el tema del sistema de alerta Alba Kenneth y su reciente reforma, en el cual se pretende implementar un sistema de cell broadcast que permita una eficiente forma de generar esas alertas. Entonces han sido como tres temas, grandes rasgos en lo muy operativo, y en la parte política, pues por supuesto, la discusión nacional sobre la instrucción que recibí del presidente para la presentación de una denuncia por el posible incumplimiento de deberes de la señora fiscal general. También la presentación de la denuncia por parte del señor ministro de Salud Pública y Asistencia Social relacionado con el caso de las vacunas Sputnik 5, y por supuesto también los oficios que recientemente y como, o mejor dicho, coincidentemente con la presentación de esa denuncia, se pretende buscar información sobre la COPRE COVID, en la que yo participé como abogado contratado bajo el renglón presupuestario 029. Entonces le diría, ahí resumo los aspectos, digamos, que se me vienen a la mente y por supuesto de relevancia, pues sin querer, digamos, restarle importancia o relevancia a otros temas que conforme vaya surgiendo en la entrevista, con mucho gusto podemos ir comentando. Sí, como usted ha mencionado, son diferentes temas que tiene a su cargo. Empecemos por el tema político y yo le preguntaría, ¿cuál ha sido el momento más difícil de lo que va de gestión de estos meses? Bueno, varios. Yo le diría que el momento más difícil es recibir un amparo provisional en el cual se establece que la señora fiscal general de la República estima que se siente amenazada por, le diría, no sé por qué, se siente amenazada que yo vaya a tener la intención de tomar control del Ministerio Público. Eso lo planteó ella en su memorial de interposición de un amparo, en donde para mí me sorprende enormemente porque jamás he sido o he manifestado tal intención, y toda la actuación que he tenido en el cargo ha sido apegada a derecho. Entonces le diría que es difícil porque de alguna forma ya se recibe una orden de la Corte de Constitucionalidad en donde se está planteando pues una orden en la que pues, lo que se me dice es que yo debo de abstenerme de decir, manifestar o hacer cuestiones que puedan poner o amenazar la continuidad en el cargo de la señora fiscal. Entonces, esto es preocupante porque denota que se acepta la tesis de la señora fiscal y que de alguna forma pues existan actuaciones que tiendan a ese fin, lo cual no es cierto, ¿verdad? Jamás en ningún momento he gestionado, actuado o dicho o amenazado, ¿verdad? En querer tomar control del Ministerio Público o atentar o ejercer cualquier acción ilegal
que tienda a acortar el mandato constitucional. Más bien lo que se hizo fue presentar una denuncia en la cual se hace de conocimiento en principio del tribunal para que éste a su vez lo remita al Ministerio Público y se investigue realmente el por qué y los detalles y si es un hecho punible o no. Obviamente ya tiene derecho ante juicio, pero lo acontecido el 29 de enero del año en curso, cuando se incumplió con un mandato establecido en el artículo cuarto de la ley orgánica del Ministerio Público. Esa fue la actuación y entonces es un momento político complejo porque a partir de esa presentación de esa denuncia lo que viene es la interposición de un amparo y el otorgamiento de un amparo provisional a mi modo de ver anticipado, porque seguramente se sentía amenazada que en ese momento iba a ser destituida o yo no sé qué pensó ella, pero jamás he tenido yo la intención o he puesto de manifiesto la intención de incumplir con la normativa jurídica. Ahora bien, usted en diferentes entrevistas, intervenciones ha dicho que se ha sentido como un objetivo político del Ministerio Público. ¿Sostiene eso? ¿Se sigue Lo sintiendo soy. así? Sí, lo soy, lo soy. Soy un objetivo político porque a partir de las distintas intervenciones que he estado teniendo en la defensa de los intereses del Estado y del pueblo de Guatemala y de la ciudadanía, resulta que se me quiere vincular a un caso de negociación y adquisición ilegal de las vacunas Sputnik 5 y bajo el argumento central por el nombre de la Coprecovid y por su intervención supongo, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre del año 2020, y esto hay que ser enfático. La compra y negociación de las vacunas Sputnik 5 ocurrió en el año 2021. Para el año 2021, la Coprecovid ya no existía. Es decir, se me quiere vincular como objetivo político para tratar de acallarme o de atarme de manos y de que yo no pueda actuar y llevar a cabo el cargo que constitucionalmente me corresponde, queriendo vincularme a como de lugar, y ustedes pueden ver en el allanamiento la semana pasada en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, queriendo buscar, yo no sé, evidencias. Igual el Ministerio Público tiene que llevar a cabo su investigación, pero no con fines, digamos, a querer armar un caso en mi contra, y eso sí me preocupa, que por ser un objetivo político, entonces se me quiera armar un caso. Insisto y reitero y voy a explicarlo. El 10 de agosto de 2020 fui contratado como 029 asesor legal para la comisión presidencial para atender la emergencia provocada por el COVID-21. COVID, no, 19. COVID-19, perdón, COVID-19. Y entonces resulta, a partir del 10 de agosto, desempeñé mis funciones como contratista 029 hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir, fueron 4 meses, más o menos. En ese tiempo, no se negoció ni compró la vacuna Sputnik 5. De hecho, la ley que facultó a la señora ministra en ese entonces para poder adquirir la vacuna no fue promulgada y sancionada sino hasta enero de 2021. Entonces, se me quiere vincular y para mí es muy claro, y esa es una apreciación personal, por supuesto, pero en mi forma de comprender las cosas, soy un objetivo político y se me quiere vincular a como dé lugar a ese caso de la compra de las vacunas Sputnik. También es importante acá mencionar que de acuerdo con la ley, las autoridades del despacho del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social quienes tenían la potestad y la obligación de cumplir con el mandato establecido en esa ley, y solo a estas autoridades les compete pues la adquisición. Y la Coprecovid ya no existía cuando ocurrió esa negociación. Entonces, pretender De hecho, se vincularme. menciona también al ex responsable de la Coprecovid, el doctor Edwin Asturias. Sí, se menciona, pues tendrán que hacer su investigación. El punto acá es que igual la Coprecovid ya no existía. Entonces, ¿cómo se pretende hacer una vinculación? Sí, en una negociación en donde ya la Coprecovid no existía. Entonces, eso realmente a mí digamos, me da elementos para estar convencido. Insisto y reitero que es mi criterio personal, en donde yo considero que soy un objetivo político precisamente por todas las actuaciones y todas las intervenciones que en la defensa de los intereses del Estado ha tenido. Y usted ¿Y lo ha vea, visto solo en este caso o en general?
No, solo, o sea, el tema del objetivo político yo lo concluyo y lo deduzco específicamente de la vinculación que se pretende hacerme respecto al caso Sputnik, de las vacunas Sputnik 5. Los demás casos usted ha visto y hemos procurado comunicarle a la población y a la ciudadanía guatemalteca las actuaciones que se han tomado desde la Procuraduría General de la Nación para, pues de alguna forma, contribuir con que los responsables de distintos delitos en los casos de alto impacto pues realmente cumplan con las sanciones que la ley prevé. En concreto me refiero a los casos en donde la Procuraduría ha apelado y ha impugnado resoluciones que benefician claramente a personas señaladas de cometer delitos. El caso de Alejandro Sinibaldi recientemente, el caso de el exministro El Benito, diputado también, ¿no? perdón, El exdiputado Galdames. el exdiputado Galdames, en fin, son casos de alto impacto que trastocan pues intereses de la nación y que por supuesto yo estoy en el Pero ahora, cumplimiento. regresando al tema de las vacunas, que es un tema sensible para la población, porque no ha quedado claro qué fue lo que pasó realmente. En ese sentido, uno de los cuestionamientos que se dieron cuando ustedes presentaron la denuncia es que esta iba dirigida o involucraba a la exministra de Salud. De repente las personas esperaban que esto tuviera mayor alcance a funcionarios de niveles superiores. ¿Qué pasa si el Ministerio Público va contra funcionarios de menor rango por esta denuncia? No, el Ministerio Público está totalmente facultado y es su obligación hacer su investigación completa, objetiva y apegada a la legalidad. Y se presentó el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, presentó en su denuncia claramente un señalamiento de las personas que estaban a cargo del despacho superior, así como de cualquier otra persona que pudiera resultar involucrada. Entonces, es a partir de la investigación que haga el Ministerio Público que debe hacerse la individualización de las personas que posiblemente hayan participado en el tema. Eso, pues yo no tengo o sea, y no tengo ni por qué cuestionar si se encuentran responsables de mayor jerarquía o de menor jerarquía. Esa es una de las competencias que con exclusividad le corresponden al Ministerio Público. Lo Sí, que pero sí voy me a ser más preocupa. directa. ¿Han encontrado ustedes indicios de em, la participación del expresidente de la República, Alejandro Yamatei, o de Miguel Martínez, por ejemplo, de lo que se habla en este tipo de contratos, de manera indirecta? No, yo de manera directa le contesto, si así fuera, se hubiera incluido en la denuncia. El no es categórico, si se hubiera encontrado evidencia, se hubiera incluido en la denuncia y la denuncia la hizo el señor ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Yo como Procurador General de la Nación no tengo acceso a ese expediente y tampoco es mi responsabilidad. Yo lo que hice fue acompañarlo a presentar su denuncia y ayudar a explicar a la ciudadanía sobre el contenido de la misma y alcances. Pero el señor ministro incluyó en su denuncia a las personas que estaban en su momento a cargo del despacho, es decir, a la señora ministra, ex ministra y eventualmente a su equipo, a nadie más. ¿Por qué? Porque en ese momento no le consta a nadie sobre el involucramiento de otras personas. Sería un acto enormemente irresponsable venir a señalar a personas solo porque o hay algunos grupos o toda la ciudadanía esté convencida que esto sucede así. Si no se tiene evidencia, es una irresponsabilidad hacer ese señalamiento. Así es Es que el decir, no no es hay evidencias, categórico. entonces. No hay evidencias en el expediente administrativo y en este momento. Las evidencias las tendrá que ubicar y localizar el Ministerio Público en su investigación. Eso es importante. Ahora, dentro de los diferentes roles que usted juega como abogado del Estado, también se le identifica como uno de los principales asesores del presidente de la República, Bernardo Arévalo. ¿Es eso así? El principal asesor del presidente constitucional es su secretario general de la presidencia. Yo soy eventualmente invitado a distintas reuniones en donde se tratan asuntos de Estado y de intereses de la nación, pero afirmar que yo soy un asesor del presidente, eso pues sería inexacto. Yo desempeño mi rol como Procurador General de la Nación, de acuerdo con lo que está establecido en la Constitución y leyes, pero no soy un asesor directo del presidente, yo soy el abogado del Estado al final. Digamos, cuando se presentó esta iniciativa de reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, ¿usted estuvo de acuerdo con ello? ¿Usted fue uno de los que apoyó que se hiciera por esta vía? Yo fui invitado por el señor presidente constitucional de la República a acompañarlo al acto
de presentación de esa iniciativa de ley. Pero en su formulación y en su preparación no intervine, perdón, no intervine y tampoco, como Estado puedo interferir o intervenir en una facultad constitucional que le corresponde al organismo ejecutivo a través del señor presidente constitucional de la República. Entonces, la respuesta es, mi intervención fue a la invitación al acto de presentación de la iniciativa. Ir más allá, pues realmente no me corresponde y no intervine en esa iniciativa. ¿Cómo ve usted los diferentes cuestionamientos que se han realizado en cuanto a la forma en la que se está asesorando al presidente de la República entonces y en dónde se le menciona a usted también? Bueno, son señalamientos que vienen de la crítica como un mecanismo sano, saludable para toda democracia. Yo creo que es obligación de los funcionarios públicos escuchar este tipo de señalamientos y tenerlos presentes en todo momento. Pero recuerde que lo más importante, además de la crítica, pero lo más importante y lo central para un funcionario público es que su actuación esté apegada a lo que las leyes establecen. Y esa es la expectativa de la ciudadanía y dar los resultados que se esperan. ¿Y cuáles son los resultados? Pues obviamente tener una intervención que contribuya con el fortalecimiento de las instituciones, hacerlo de manera honrada, hacerlo de manera correcta, aspirar a la justicia, interponer los recursos en el caso concreto de los casos penales de alto impacto, que lo que hagan sea realmente tutelar y proteger los intereses de la nación. Y ahí ve ustedes resultados. Así es que la crítica, pues para mí es sana, es saludable, pero lo que yo invitaría a estas personas muy críticas del tema es que realmente se enfoquen en revisar los resultados que estamos teniendo. Uno de los principales compromisos del presidente Bernardo Arévalo durante campaña y al tomar posesión es el combate a la corrupción. Usted, como abogado del Estado, ¿qué es lo que ha observado en cuanto a los diferentes contratos que se mantienen vigentes del Estado y que fueron adquiridos en la administración anterior? Bueno, importante acá reiterar, ¿verdad? Lo que establece la ley del organismo ejecutivo es que cada ministerio en la rectoría y en el ejercicio de las funciones que tiene atribuido, insisto, conforme a la ley, ellos mismos son los que tienen, los señores ministros y señoras ministras tienen que revisar el cumplimiento de la normativa legal y de que dichos contratos pues realmente respondan a ese marco normativo. La Procuraduría General de la Nación no interviene en hacer ninguna revisión jurídica de contratos, como se pensaría o se esperaría que, bueno, la Procuraduría que revise ahorita todos los contratos. No, esa no es una función que me compete o que le compete a la institución, sino la forma en la que se revisan esos contratos es en principio dentro de los ministerios y a través de las direcciones de asuntos jurídicos de cada ministerio. Una vez se determina algún curso de acción, entonces pues ya se determina si se instruye o al Procurador General de la Nación, es decir, si se me gira una instrucción para entablar alguna demanda o eventualmente si se inicia o se arma un expediente para buscar declarar la lesividad de un contrato, pero eso nace en principio desde los ministerios correspondientes. De manera que para contestarle a su pregunta, yo no me encuentro facultado para hacer revisiones genéricas de contratos, sino que la actuación es en función de requerimientos concretos. En estos Digamos, de esos momentos no estoy revisando. requerimientos, a lo que vamos de la administración, ¿cuáles son las solicitudes que ha recibido de parte de los diferentes ministerios? No, las solicitudes en principio han sido que la Procuraduría revisara el contrato de las vacunas, por ejemplo. Y la respuesta fue, no le compete a la Procuraduría revisar el contrato de las vacunas, sino lo que tiene que hacerse es dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hacer la revisión, emitir un dictamen y eventualmente definir cuáles son los cursos de acción. Entonces yo no he recibido ningún contrato en concreto para su revisión y no estoy facultado para hacerlo solo así, sino que, le insisto, tiene que venir acompañado de alguna decisión ministerial o del propio presidente, señor presidente constitucional de la República. Le Entonces, pregunto no esto estoy porque revisando. además del Ministerio de Salud y el famoso caso de las vacunas, por ejemplo, hay otros temas sensibles, lo que acaba de suceder con el Ministerio de Comunicaciones, y es una cartera de la que se ha hablado no solo ahora, sino que administración tras administración, que es un foco de corrupción. ¿Recibió usted de la exministra alguna solicitud para seguimiento de algún tipo de contrato? No, no, en lo absoluto, y le reitero, es obligación de la Dirección de Asuntos Jurídicos el hacer esos análisis. Lo que como procurador eventualmente puedo recibir es la instrucción de entablar alguna demanda o de ejercer la defensa del Estado
a partir de una situación en concreto, pero un análisis genérico de un contrato no lo puedo hacer, eso lo tiene que hacer la Dirección de Asuntos Jurídicos de cada ministerio. Ahora es importante, digamos, acá acotar y señalar que sí se da un permanente acompañamiento a distintos requerimientos de asesoría y conforme se van planteando dudas jurídicas sobre aspectos que en los despachos ministeriales se presentan. Entonces sí ha habido acompañamiento en ese sentido, pero no una revisión concreta de actos o de expedientes o de contratos de corrupción. Le reitero, eso le corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos de cada ministerio. ¿Cree usted que se está haciendo un análisis minucioso en cada uno de los ministerios para identificar si hay o no contratos lesivos para el Estado? Sí, sin duda. Cada ministro está haciendo el análisis correspondiente y revisión. Es una función muy importante y una enorme responsabilidad el ir, bueno, primero ejercer los cargos, pero especialmente el poder mantener o pagar o cumplir obligaciones a cargo del Estado. Y para ello, pues hay que hacer una revisión exhaustiva y minuciosa del cumplimiento de los requerimientos legales en cada expediente. Entonces, no me cabe la menor duda que en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Comunicaciones, el actual ministro está haciendo una exhaustiva revisión del cumplimiento de esos requisitos legales para poder hacer los pagos que correspondan. Es una labor importante y, por supuesto, conforme él vaya determinando que sí proceden los pagos, pues él irá efectuándolos, pero no se puede, digamos, descartar que eventualmente se presenten denuncias, como así lo había estado haciendo, por ejemplo, la exministra de Comunicaciones, ¿verdad? Presentó varias denuncias a partir de lo que ella fue encontrando. Pero sí, en cada ministerio están revisando con sus abogados, con la Dirección de Asuntos Jurídicos de cada ministerio, pues estarán revisando los contratos y en el caso de que se encuentre algún tema de lesividad, pues habrá que armar el expediente y cursarlo con el señor presidente para que en Consejo de Ministros se emita el acuerdo gubernativo que declare la lesividad y posteriormente pues pasará acá a la Procuraduría General de la Nación para entablar la acción de lesividad respectiva. Uno de los temas que usted mencionó al principio de esta entrevista como fuertes en lo que va de su gestión es el arbitraje internacional. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Bueno, mire, yo no puedo comentar en particular sobre casos de arbitraje porque pues son aspectos que están en trámite y que pues requieren de una confidencialidad establecida en los distintos tratados de libre comercio y por tratarse de disputas en curso no se puede comentar en caso puntual. Pero, digamos, el marco general es decirle que estos arbitrajes internacionales de inversiones se dan porque el inversionista considera que sus inversiones han sido afectadas y que han cambiado, han variado de tal forma las circunstancias que les provoca un daño por incumplimientos a cargo del Estado. Entonces eso motiva reclamaciones internacionales importantes, millonarias, ¿verdad? En donde se requiere la defensa de los intereses del Estado. ¿De Entonces cuántos esos millones casos estamos hablando aproximadamente en varían. el conjunto de los casos? No tengo un dato exacto para decirle la sumatoria de contingencias son de este tamaño, pero son varios cientos de millones de dólares lo que está en juego. Obviamente no, acá sería irresponsable decirle un número exacto, pero son sumas sumamente importantes. Hay arbitrajes que le reitero, pues se refieren a aspectos de cumplimiento pues de las obligaciones a cargo del Estado. En donde pues vienen estas reclamaciones por daños. Pero son cientos de millones de dólares en su conjunto. Insisto y le reitero, no tengo una suma totalizadora y tampoco podría comentar. ¿Y qué es lo que ha pasado con esos casos? ¿No se les dio la atención correspondiente? ¿Hay más reclamos ahora? ¿Cómo lo puede describir usted o explicar? Bueno, la explicación es que responden a todo lo que ha pasado a partir de distintos fenómenos sociales y de conflictividad en algunos casos, en otros variaciones en el cumplimiento de los contratos y pues normativas
aplicables de cómo cada ministerio las va aplicando para resolver determinadas solicitudes, pero especialmente se refieren a inversiones y a conflictividad social. Yo le diría que es el resultado de cómo en Guatemala se van dando esos movimientos dentro de la sociedad respecto de las inversiones. También hay un componente importante, le insisto, de la respuesta que el Estado da a los distintos requerimientos de los inversionistas. Pero no le puedo decir que hayan surgido, que haya un cúmulo de acciones o que haya picos, sino que realmente es el resultado de lo que hemos visto de cómo el Estado da respuesta a los requerimientos y a sus obligaciones, le diría en los últimos 15 años, pues, o Pero sea, digamos, ¿es normal o qué es lo que usted ha observado de acuerdo al análisis que ha realizado? no, mire, le insisto, o sea, es el resultado de la actuación del Estado a lo largo de más de entre 10 y 15 años, pues, o sea, de cómo el Estado responde a estas inversiones que se han dado. No puedo, o sea, no hay una relación causa y efecto entre de decirle, bueno, en periodo, en determinado periodo presidencial se comportaron de determinada forma que incide o resulta en que ahorita haya más demandas. No, o sea, lo que yo encontré es toda la institucionalidad trabajando para defender los intereses del Estado. Y acá, pues, lo que hacemos en la Procuraduría, además de recabar todos estos insumos y de formular una defensa sustanciosa y conforme a derecho de estos arbitrajes, pues tenemos que hacer una coordinación para que esta defensa sea eficiente. Entonces, pero no podría decirse como causa y efecto sí, ahorita tenemos más casos que antes. O sea, esto depende de todo cómo se ha venido desarrollando el cumplimiento del Estado y sus obligaciones frente a los inversionistas. Es el Mire, resultado de varios años. y hablando un poco de los diferentes seguimientos que ustedes dan a nivel internacional, usted públicamente también dijo en algún momento, cuando se tuvo información de lo que estaba pasando con la denuncia de las vacunas Sputnik, lo que usted ya describió como un objetivo político de su persona y de parte del Ministerio Público, etcétera, pues es el seguimiento que se le da a casos como el de Miguel Martínez, por ejemplo, y las sanciones que ha tenido de parte de Estados Unidos, algunas medidas específicas. ¿Cómo va con eso? Perdón, no sé si le comprendí bien su planteamiento, pero la Procuraduría no da seguimiento a los planteamientos sobre el tema de Miguel Martínez o lo que hagan otros estados, pero no le comprendí la pregunta. Sí, por ejemplo, él ha sido sancionado con la ley Magnitsky y otro tipo de pues señalamientos a nivel internacional. ¿Ustedes dan seguimiento a ese tipo de denuncias y señalamientos? No, 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 ese es un tema, son señalamientos que hacen otros estados, pero la Procuraduría General de la Nación no tiene intervención respecto a esos señalamientos que hagan esos estados. En todo caso, cuando en el Ministerio Público o ante los tribunales se plantea algo de donde resulte directamente que deba ejercerse una acción o en defensa del Estado, porque es agraviado hacer algún planteamiento, se hará. Pero de momento, respecto de los aspectos que se señalan y la aplicación de la ley Magnitsky o de la inclusión de determinados sujetos en la lista Engel, pues por supuesto que ahí no interviene la Procuraduría General de la Nación. ¿Cómo entonces explicarle a la población lo que desde el Estado se está haciendo para poder encontrar esos focos de corrupción que a lo largo de los meses se han estado señalando por diferentes instancias? Bueno, Porque las personas esperan resultados. claro, los resultados hay que exigírselos al Ministerio Público, que es el que tiene el monopolio de la investigación criminal en Guatemala. Esto es lo que debe exigirse. Y ante el Ministerio Público existirán denuncias planteadas que incluyan a esta persona y a otros más funcionarios o personas involucradas en este tipo de actos que a mí no me constan, pero que habrán. Entonces, la entidad a la cual la ciudadanía le tiene que exigir esos resultados es al Ministerio Público, que insisto y reitero, tiene el monopolio de la investigación criminal y de la acción
penal. Entonces es a ellos a quienes hay que exigirles. Procuraduría General de la Nación no tiene dentro de sus facultades o funciones legales hacer este tipo de actuaciones. ¿Cree usted que van a prosperar los casos? ¿Qué es lo que ustedes han analizado con su equipo jurídico en cuanto a las denuncias que han presentado? Claro, si no, no se hubieran presentado. O sea, la idea aquí, el punto central es poner en conocimiento de tanto del Ministerio Público como en primera instancia, que es el ente encargado, pero las denuncias se han presentado ante jueces, quienes a su vez lo cursan al Ministerio Público, sobre la posible comisión de hechos que pueden constituir delito. Entonces, si no se tuviera una convicción de la procedencia o la posible comisión de estos delitos, no se plantearían. Creemos y yo estoy convencido de las tesis que están ahí incluidas. Entonces, lo que se espera es que el Ministerio Público lleve a cabo y saque adelante una labor de investigación que sea objetiva y apegada a la ley. Se espera que den resultado, por supuesto. No, pero la pregunta iba encaminada más si creen ustedes que se le va a dar el seguimiento que corresponde. De acuerdo al análisis jurídico que ustedes han realizado, ¿ustedes creen que eso está sucediendo en este momento? Sí, digamos, yo no puedo hacer comentarios o especular sobre si el Ministerio Público está o no haciendo su labor. No puedo ser crítico en estos momentos y menos cuando existe un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad en el que se plantean una serie de cuestiones que ya al principio de esta entrevista le hacía referencia. Entonces yo no puedo manifestarme sobre percepción o especular o ponerme a plantear ¿Lo hace por sobre... precaución No, para lo hago evitar más porque no acciones puedo. legales? No, no es precaución, sino lo hago porque no puedo jurídicamente hacerlo. ¿Verdad? Ujú. Pero entonces, o sea, de acuerdo a lo que le ha dicho su equipo jurídico, o sea, ustedes me imagino que tienen diferentes escenarios, diferentes planteamientos alrededor de las denuncias que han presentado. ¿Cuáles son esos escenarios? Es que los escenarios están incluidos en la propia denuncia. O sea, el escenario y la tesis central de lo que se considera ahí van planteadas, pues, y las denuncias, digamos, enfoquémonos en las denuncias que la Procuraduría o yo como procurador he presentado. Recordemos que la denuncia sobre las vacunas Sputnik la presentó el señor ministro de Salud Pública y Asistencia Social, no el procurador. La denuncia que sí presenté yo fue la de la posible comisión de un delito de incumplimiento de deberes por parte de la señora Fiscal General de la República, por su incomparecencia y el haber no asistido y no haber permanecido en la invitación que le hizo el presidente para el 29 de enero. Y ahí la convicción que se tiene es que el caso está planteado y que deberá seguir su trámite. Ahorita está en las diligencias del antejuicio y eventualmente habrá que ver qué pasa. Pero yo no tengo un escenario alternativo para una denuncia que ya fue presentada. Y mi equipo jurídico pues cumple con su función de terminar de presentar y armar el memorial y presentar la denuncia y ahí dar a la expectativa de qué es lo que sucede. Pero respecto de otros casos yo no le puedo emitir un señalamiento u opinión porque no han sido casos en donde yo como procurador o la Procuraduría haya planteado denuncias, ¿verdad? Le voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes han tenido a la vista o han analizado en este proceso de presentación o seguimiento a diferentes denuncias de parte del Estado, ministerios, en fin? Bueno, yo creo que aquí hay un tema de enfoque y de comprensión de cuáles son las funciones que le competen a la Procuraduría. La Procuraduría no tiene, digamos, que darle seguimiento a las denuncias. En el caso de la denuncia de vacunas Sputnik 5, sí se está como agraviado y la expectativa que se tiene es que se lleve a cabo una investigación objetiva y le voy a decir que se dé realmente con las personas que son responsables y que intervinieron de manera directa en esa negociación. Entonces, eso es la expectativa. Pero digamos, o las funciones o los espacios que se puedan tener como agraviado en ese caso, pues están enfocados en la reclamación de una reparación que cubra el daño que se le ocasionó a la sociedad. Todas las demás funciones le competen, insisto y reitero, al Ministerio Público llevar a cabo.
Yo no puedo venir y decirle, yo estoy supervisando qué es lo que está haciendo el Ministerio Público, o yo No, estoy haciendo supervisando esto no, otro. pero sí No puedo dándole hacerlo. seguimiento como abogado del Estado, que al final es lo que la ciudadanía espera, por eso la pregunta. Bueno, por eso la respuesta. ¿Cuál es la función que le compete al abogado del Estado en esos casos? Y tiene que comprenderse, la función que le compete al abogado del Estado en esos casos puntuales, ser circunscribe a reclamar la indemnización por un eventual daño que se le haya ocasionado. Esa es la función del Estado de Guatemala. Esa es la función que yo ejerzo. Yo no puedo venir y supervisar qué hace o deja de hacer el Ministerio Público. Eso no me compete. Me compete en los casos penales de alto impacto, en representación del Estado, ejercer la acción reparadora. Y se lo explico. ¿Qué es la acción reparadora? Es aquella que busca que el Estado se le indemnice y se le pague una indemnización por el daño ocasionado. Pero hacer una supervisión o seguimiento a qué está haciendo el MP, eso no le compete a la Procuraduría General Una de la Nación. supervisión no, pero sí un No, seguimiento. O sea, al final se sí, espera justicia, licenciado claro, Saavedra. Y es un sí, poco por ahí la pregunta. O sea, más sí. allá de, bueno, mis funciones son estas y yo espero que el ministerio cumpla y me lavo las manos, es No, responsabilidad del ministerio, pero no me venimos estoy lavando las manos. No, no, no. Ojo, ojo. Aquí tiene que. cuestionado al ministerio público. Entonces, Es por que, eso se solicita la explicación. bueno, la explicación le reitero y se lo repito una y otra vez. Yo no puedo hacer sino lo que la ley me permite. Y la intervención que yo tengo como procurador en esos casos es en el ejercicio de una acción reparadora. Yo no puedo venir y estar exigiendo más allá de las funciones que tengo. Entonces, mire, yo no puedo supervisar la investigación, yo no puedo exigirle al Ministerio Público que haga determinadas cuestiones respecto de las investigaciones. Yo lo que puedo hacer es, cuando el juez va emitiendo determinadas resoluciones, yo sí puedo impugnarlas y exigir y esperar que se haga justicia. Ahí puedo hacerlo, en esa labor puedo impugnar, puedo ir orientando las acciones para buscar justicia. Pero por eso es su pregunta, cuando usted la circunscribe a las investigaciones, entonces si la respuesta que yo le tengo que dar, en las investigaciones no tenemos participación. El agraviado no tiene una participación en lo que en tanto se está investigando. Cuando ya se formula, cuando ya hay una primera declaración, cuando ya se formula una acusación, cuando ya hay un debate, entonces ya se puede participar e ir fiscalizando respecto de las resoluciones que va emitiendo el tribunal. Pero durante la investigación, la Procuraduría no tiene intervención, ahí le corresponde solo al Ministerio Público. Entonces, la ciudadanía, ¿qué espera? Justicia, sí, hay que exigírsela al Ministerio Público que haga una investigación correcta, concreta, objetiva y amparada en la legalidad. Pero yo como procurador no tengo intervención en la investigación. Entonces ahí habría que reformular su pregunta, no le entiendo hacia dónde quisiera orientarla. No, en todo caso es, o sea, ¿qué puede hacer la Procuraduría General de la Nación con toda esta serie de casos, además de presentar las denuncias? Por eso era la pregunta sobre el seguimiento, licenciado Saavedra, porque estamos en un momento de coyuntura difícil por este pulso que se ha mantenido entre el Ministerio Público, el presidente de la República, y al final, a ver, ambos coincidimos que lo que la ciudadanía espera es justicia, es que se aclaren los casos de corrupción. Y esto precisamente porque es uno de los principales compromisos del presidente de la República, Bernardo Arévalo. Entonces, ¿qué es lo que toca? Pedir resultados, ¿no? Exigir resultados. Exigir Así es. resultados a las personas que tienen en su espacio legal los expedientes. Entonces, le insisto, en la etapa de la investigación, Procuraduría no tiene mayor intervención, o sea, se pone de conocimiento los hechos, el Ministerio Público investiga y cuando ya hay alguna actuación ante juez en donde se le dé participación a la Procuraduría, entonces ahí vamos a intervenir. Pero en estos momentos en donde está en fase de investigación y en manos del Ministerio Público, realmente al que tenemos que exigirle como ciudadanos es al Ministerio Público. Por eso, digamos, esa es la respuesta puntual y que puedo darle respecto a ese cuestionamiento. O sea, no se puede, la Procuraduría no puede intervenir durante la investigación. ¿Cómo los ciudadanos pueden pedirle eso al Ministerio Público, tomando en cuenta el contexto del que venimos? Como los ciudadanos, ¿Qué es lo que usted mm, está sugiriendo? Que los ciudadanos le exijan al Ministerio Público. sí, digamos, no sé, en el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes periodistas, pueden hacer entrevistas,
pueden pedir publicidad, la ciudadanía puede pedir publicidad de cuáles son los resultados, determinar a quiénes se está investigando, ¿por qué no? ¿Verdad? Publicidad, publicidad en los actos que va llevando a cabo el Ministerio Público. Eso se le puede exigir. Y eso Información se usted, refiere usted. sí, eso usted como periodista lo puede hacer. ¿Por qué no se invita a los fiscales a que le expresen a usted qué es lo que se ha hecho en esos casos? ¿Verdad? Eso, al final lo que se pide es publicidad, ¿verdad? Publicidad en la medida en la que la ley les permite, de que Difusión de hacia dónde. información. El problema es que no siempre hablan, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en Pero, cuenta. En todo sí. caso, licenciado Saavedra, ¿cuáles son los retos y desafíos que usted ve a partir de la experiencia que ha tenido en estos meses a cargo de la Procuraduría General de la Nación? Bueno, los retos definitivamente es la independencia con la que cada institución debe operar. Sí siento, digamos, un gran reto es que lo que hemos estado observando, y en especial me refiero al caso de la, digamos, hacia dónde se va orientando el caso de las vacunas, que se quiera coartar o limitar mi actuación y se perciba como incómoda y a partir de ello, pues tratar de impedir las funciones que estoy ejerciendo legítimamente. Entonces, un reto, yo le diría también un reto importante para el sistema y para la ciudadanía es exigir que tengamos elección de cortes, ¿verdad? Que se lleven a cabo esos procesos de renovación. Son procesos constitucionales que están establecidos en la ley para poder tener jueces a partir del 13 de octubre de este año, que se haga esa renovación de cortes y que se haga con toda la transparencia del caso. Ese es un reto muy importante porque al final, tanto Procuraduría General de la Nación como los distintos ministerios dependemos enormemente de lo que se vaya discutiendo en los tribunales de justicia. Y el tener jueces capaces, jueces con una trayectoria profesional pues adecuada, nos garantiza que realmente la justicia se aplique de manera imparcial y se logre pues hacer un contrapeso a cualquier abuso que venga de cualquier ente del Estado. Entonces ese le diría que es el principal reto. El principal reto para la ciudadanía, para las instituciones, es que tengamos un proceso de elección de cortes que sea transparente y que en principio que se dé esa renovación de cortes, ¿verdad? Que no haya nada que lo obstaculice o que lo impida. Bien, un tercer punto que usted mencionó ya para ir finalizando dentro de los principales retos, mencionó el tema de la alerta Alba Kenneth. Y bueno, no hay que dejar de lado que está dentro de las atribuciones, en las funciones, las responsabilidades de la Procuraduría General de la Nación, un tema sensible a nivel social. ¿Qué es lo que usted ha observado en esa área? Bueno, es un tema eh, muy, muy importante. Lo que nos tiene, digamos, trabajando actualmente, además de todo lo que siempre se lleva a cabo en la coordinadora y especialmente en la unidad operativa que está dentro de la Procuraduría General de la Nación, es la reforma reciente que entró en vigencia el 2 de abril de este año, mediante la cual pues se plantea que debe haber una coordinación entre las instituciones del Estado y las compañías que prestan el servicio de telefonía para poder trasladar las alertas de una manera focalizada geográficamente y a través de un sistema que se llama Cell Broadcast. El tema del sistema Cell Broadcast es que en Guatemala todavía no tenemos infraestructura y software que soporte esta transmisión. Entonces estamos trabajando en poder determinar cuáles son los pasos para poder implementar esta tecnología, tanto desde el lado del Estado como con las empresas de telefonía. Entonces, es importantísimo que esta tecnología pueda implementarse lo antes posible en el país, porque va a permitir tener unas mayores eficiencias en el traslado de la información de estas alertas. Es un tema que ha funcionado muy bien desde su implementación. El tema del sistema de alertas Alba Kenneth funciona bien, pero por supuesto que puede mejorar con el sistema de Cell Broadcast. Así es que ¿Qué es lo esperamos que tener avances. permitiría esta mejora, licenciado Saavedra? Lo que permitiría es que las alertas lleguen de manera focalizada, de forma geográfica. Es decir,
si la desaparición o la activación de la alerta se refiere a un menor, a una niña, niño o adolescente que ocurrió, por decir, en Zacapa, que se active de manera inmediata en esa región y que si después hay otra alerta que se activa en Huehuetenango, se active y lleguen los mensajes y la alerta con toda la información específicamente a las personas ubicadas en esas áreas geográficas. Esto lo que permite es la coordinación y la actuación más rápida y que la información llegue pues focalizada y que la ciudadanía pueda tener acceso a esta información de manera focalizada y que no esté usted recibiendo en su celular. Si usted está, por ejemplo, en San Marcos, ¿usted qué posibilidades tiene de tener información de un menor que desapareció en Petén? Si usted ha permanecido en San Marcos los últimos 15 días. Entonces, lo que permite es focalizar a qué personas, en qué zonas geográficas, a qué personas les llega esa alerta para que pueda empezar a recabarse información en esas áreas en concreto. Al día de hoy en datos, ¿cuál es la magnitud del problema? No hay una medición concreta. O sea, que usted me pida un dato en concreto, no tengo. Porque, digamos, habría que ir viendo o segregando por cada ubicación geográfica y el histórico, ¿verdad? Como para decirle, en los 22 departamentos, esta es la incidencia de alertas. Eso no lo tengo en mis manos en este momento, pero sí está a disposición de la ciudadanía y por supuesto de usted también en el portal web de la PGN. Ahí están, usted puede determinar cuál es la incidencia por departamento de la activación y cuántas alertas están activas y cuántas han sido desactivadas por zona geográfica. Pero digamos que yo le dé un número ahorita de cuántas alertas fueron activadas en este momento en un departamento, ahorita en esta entrevista no lo tengo, pero si vamos al sitio web, ahí están disponibles y usted puede ver cuál es la incidencia en números de este tema y en dónde hay digamos, cuál sería el impacto, ¿verdad? Bien, ya para ir concluyendo, procurador, una pregunta que puede ser general en términos de justicia en el país en diferentes casos, pero que tiene que ver, insisto, con el contexto en el que nos encontramos en este momento. ¿Usted cree que el sistema va a propiciar que salgan a luz y que se encuentre la verdad de lo que ha sucedido en los diferentes casos de corrupción que se han registrado en la administración pública? Yo creo que sí. Yo creo que sin duda esos datos van a ir saliendo digamos, desde los distintos enfoques y desde las distintas funciones que competen a cada institución, pues ir trabajando en que eso suceda, ¿verdad? Ya me he manifestado sobre cuáles son las funciones que tiene la Procuraduría en esos casos de corrupción, pero todo el Estado y los distintos ministerios, pues estoy seguro que estarán recopilando dentro de sus investigaciones datos que puedan contribuir a que el Ministerio Público pueda individualizar a los responsables. Pero yo creo que sí, sin duda el Ejecutivo o está en capacidad actualmente a través de la recopilación de información poder ir ampliando estos medios y elementos de convicción para dar con los responsables. Yo creo que sí. Bien, pues licenciado Saavedra, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Bien, era Julio Saavedra, Procurador General de la Nación. Muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.